Buenas noches. A continuación vamos a hablar entonces del seminario pautado para el día. Una información correspondiente ya publicada. Vamos a hablar entonces de tumores fibrosos. Esta presentación es del programa de perfeccionamiento de oncología ortopedia como monitores la coordinación docente, el doctor Pedro Carballo, el doctor Moisés Guetea, el doctor Luis Williams, la doctora Martelina Costa, el doctor Carlos Minán. Como facilitador de persona, fellow de oncología ortopedia, Luis Conde. Vamos a definir para el día de hoy como objetivos, definir los tumores formadores de tejido fibroso, describir las características histológicas comunes de tumores de tejido fibrogénico, analizar la clasificación según sus patrones radiológicos, clínicos e histológicos, mencionar el manejo y tratamiento para estas lesiones, un tratamiento específico y altamente malignas, teniendo en cuenta que incluso las lesiones benignas son de un patrón localmente agresivo. Su célula principal o predominante es el fibroblasto, como podemos ver en la imagen, que está representado por ese núcleo oscuro que podemos ver, que va a tener una variable producción de colágeno, como podemos ver alrededor de este, que son esas fibras que van a estar dispuestas de matriz extracelular. Según la clasificación de la OMS, vamos a tener esta subclasificación en fibroma desmoplásico como una lesión benigna pero intermedia porque es localmente agresiva, y como lesión maligna el fibrosarcoma. El fibroma desmoplásico de hueso es un tumor raro y solitario localmente agresivo caracterizado por miofibroblastos bien diferenciados con abundantes depósitos de colágeno. Como podemos ver en la imagen, vamos a ver esos núcleos oscuros con abundante tejido fibroso a su alrededor, caracterizado por esa matriz de colágeno que va a estar muy rica y heterogénea a su alrededor. Se puede encontrar en todos los sectores o grupos de vida, pero tiene una predominancia para los mayores de 40 años de edad. Y incluso en algunos estudios está presentado como una edad media entre los 34 años. El 0.06% de todos los tumores de hueso es lo que reportan con respecto al fibroma desmoplásico de hueso, y representando también el 0.3% de los tumores óseos benignos. Una lesión en diaficiaria metafisiaria, en la cual generalmente está escrita como diaficiaria, pudiendo afectar la metáfisis, e incluso cuando se encuentran ya pacientes con el núcleo de crecimiento cerrado, pueden afectar los extremos articulares. Su aparición es insidiosa, con un dolor e inflamación local. Además de esto, puede tener como característica que de existir una fractura patológica en el 10% de los casos. Su aparición generalmente está en el fémur, en la metáfisis o diáfisis del fémur distal, también en la pelvis, en el radio, en su extremo distal, o en el maxilar, siendo menos frecuente a nivel del peroné proximal, fémur proximal y húmero proximal. De las versiones más frecuentes, que es la del maxilar, vemos una lesión lítica a nivel del maxilar superior, y esta se caracteriza principalmente por la presencia de este aumento de volumen y una zona dolorosa como patrón clínico. ¿Ok? Esto tenemos que tenerlo en cuenta entonces cuando tenemos un paciente con un aumento de volumen a nivel del maxilar, con un dolor también, y que en los estudios de imagen vamos a ver una lesión lítica. ¿Okay? Tenemos que presentarnos ya como este diagnóstico diferencial. A nivel de los huesos largos, una lesión radiotransparente está representada como en panal o apariencia burbujeante, en panal de abejas o apariencia burbujeante, y tiene márgenes bien definidos. Si bien los márgenes son bien definidos, no son escleróticos. Entonces estos márgenes pueden hablarnos de una zona de transición que es bastante estrecha, hablando también de la benignidad de la lesión. A nivel de los estudios de imagen complementarios, como la tomografía, que podemos ver acá, en esta tomografía podemos ver cómo la extensión de las partes blandas es lo que vamos a buscar de esta lesión. Esta lesión, las lesiones fibromatosas en general, les gusta extenderse a partes blandas, y entonces vamos a ver esa extensión a partes blandas. La resonancia magnética nos pueden hablar también
hiperintensidad en algunos casos cuando existen presencias vasculares producto de lesiones del tumor. La gammagrafía es hipointensa debido a su baja celularidad. Eh, una presencia de fibroblastos abundantes distribuidos de manera heterogénea sobre una matriz colágena densa. Vamos a tener esos núcleos oscuros que podemos ver en ambas imágenes, donde sus nucleolos pueden estar representados por nucleolos dobles o nucleolos o mononucleolos. Teniendo en cuenta que no van a tener mitosis. Esto es algo muy importante, que esta lesión no presenta mitosis. Entonces, en el diagnóstico diferencial vamos a tener como el osteosarcoma bien diferenciado como primera entidad, debido a que es una lesión con abundante tejido fibroso y con unas características de células ausadas o células fusiformes. Entonces podemos ver en este corte cómo tenemos esas células fusiformes sobre una matriz densa de colágeno, pero tenemos entonces en su margen superior, en su porción superior, una presencia de osteoides. Esa presencia de osteoides ya nos da el diagnóstico diferencial hacia un osteosarcoma bien diferenciado, ya que el fibroma desmoplásico y las lesiones fibromatosas en general no presentan o no deben de presentar una matriz osteoide o una matriz cartilaginosa. Entonces esto ya nos da el diagnóstico diferencial hacia un osteosarcoma bien diferenciado. El fibrosarcoma intramedular bien diferenciado, lo hablaremos a continuación cuando toquemos el siguiente tema. Este va a tener unas características específicas, como la presencia de su distribución celular en formas de espigas o de espinas de pescado, además de las mitosis celulares que son propias de los fibrosarcomas, pero no son propias del fibroma desmoplásico de hueso. La displasia fibrosa, en cambio, su distribución esteriforme o su distribución tormentosa de este componente celular, además de la presencia nuevamente de osteoide, de matriz osteoide, nos va a dar el diagnóstico diferencial con respecto al fibroma desmoplásico de hueso. A partir de bastantes años, teniendo una alta recurrencia después del legrado relativo. ¿Por qué digo relativo? Porque existen trabajos actuales donde, por lo menos este trabajo para el año 2018, que es de los autores Stanward, Cardavan y Rastogi, que los cuales en la Asociación de Cirujanos Oncológicos de la India presentaron este trabajo donde hacían revisión y todos sus casos que hicieron fue legrado. Este legrado se evidenció que no tuvo recurrencia en ninguno de sus casos, que fueron manejados por hasta 5 años de evolución. También existen reportes actuales con un legrado, con manejos con legrados con una tasa de recurrencia del 13%, lo que contrasta con respecto a lo que hablan las grandes literaturas de una tasa de recurrencia de entre el 30 y el 50%. Su pronóstico, con esas tasas significativas de recurrencia después del legrado, y por supuesto una tasa de recurrencia mucho menor después de la lesión completa. Esta lesión no produce metástasis, por lo cual su pronóstico también es bastante favorable, incluyendo cuando se hace su diagnóstico. Fibroblastos con una producción variable de colágeno y una arquitectura en espina de pescado. Generalmente vamos a ver entonces esta distribución bastante heterogénea también de fibroblastos en forma de espinas de pescado. Entonces en los cortes histológicos vamos a ver esta forma de espina de pescado, también descrita como espigas, representadas entonces por las espigas de trigo, o en algunos casos, pues después lo veremos en imágenes a continuación, como eh, jurel enlatado. Su distribución con respecto al sexo es predominantemente en el sexo masculino más que en el sexo femenino. Su edad de aparición está entre la segunda y sexta década de la vida, representando el 11% de los tumores óseos malignos. Además, su mayoría son idiopáticos, o sea que su mayoría son primarios sin tener alguna evidencia, pero también existen el 20% que surgen en condiciones de preexistentes, como la enfermedad de Payet, como también puede estar en la displasia fibrosa o incluso en osteomelitis crónica, y también se han determinado algunos casos o reportes en pacientes que fueron llevados a un procedimiento ortopédico con material de síntesis.
su clínica va a estar representada por el dolor y la inflamación. Esto tenemos que tener en cuenta que, a diferencia del fibroma desmoplásico, tiene un 23% de fracturas, o sea, mucho más, el que tenía 10%, tiene 23% de fracturas patológicas. Su ubicación se ubica predominantemente a nivel de la metáfisis del fémur distal, la metáfisis de la tibia proximal y a nivel de la pelvis, teniendo también en cuenta que existen casos descritos menos frecuentes a nivel del tercio proximal del húmero y en los huesos cortos de las manos y los pies. No mineralizado. Entonces vamos a tener un patrón permeativo o apolillado en el cual vamos a ver estas imágenes en sacabocado, en las cuales también vamos a tener que su zona de transición es ancha, es bastante amplia, entonces no vamos a determinar qué es tumor y qué no es tumor con tanta facilidad. La mineralización, sin embargo, también es algo que puede llevar un poco de manejo más visual por parte del oncólogo ortopedista, en vista que pueden tener imágenes de calcificación interna, esto principalmente representado por matriz ósea que se va quedando mientras va haciéndose esa pérdida lítica por la lisis. Teniendo en cuenta lo que habíamos escrito anteriormente, también podemos tener presencias similares a esta, donde el patrón apolillado es bastante pequeño, un patrón más permeativo, pero que entonces con la gammagrafía vamos a tener que es hipercaptante, esto debido a su alta celularidad, y además de esto en la resonancia magnética nos podemos ayudar porque esta lesión o las lesiones en general fibrosarcomatosas les gusta invadir tejidos blandos, entonces los cortes en resonancia magnética nos permiten determinar esa invasión a tejidos blandos. Teniendo en cuenta también que la tomografía axial computarizada nos permite ver áreas líticas de la lesión que pueden ser áreas donde existe necrosis tumoral. Espigas de trigo, por su semejanza con las espigas de trigo, o en algunas presentaciones, como podemos ver en el corte histológico de su derecha, en el cual lo asemejan a lo que serían el arenque enlatado, ¿sí? Vamos a tener que es bastante oscuro sus núcleos, pero entonces estos núcleos sí vamos a ver diferentes pleomorfismos, vamos a diferentes cambios mitóticos, que nos van a hablar entonces de la malignidad de esta lesión y de sus características de malignidad, como estábamos comentando. Se divide entonces debido a estas características en grado 1, 2, 3 y 4, dependiendo de la severidad de sus atipias celulares, de su pleomorfismo y de sus mitosis, ¿ok? Mientras más tenga alguna de estas características, por supuesto, más pasa a ser más alto grado, ¿sí? El componente colágeno puede estar bastante disminuido en los de alto grado y un poco más intenso o más heterogéneo en lo que serían los de grado bajo. ¿Ok? Teniendo en cuenta que siempre vamos a tener una matriz colágena heterogénea en este tipo de lesiones. Sarcoma en general es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes, ya que su presencia celular va a tener características muy similares al fibrosarcoma, pero tenemos que tener en cuenta que en el fibrosarcoma, en cualquiera de sus etapas, no vamos a tener matriz osteoide, lo que sí tenemos en el osteosarcoma. Entonces, cuando tengamos osteosarcoma o tengamos una lesión con muchas características hacia el fibrosarcoma, pero con matriz osteoide, entonces ya tenemos que dar el diagnóstico que estamos bajo la presencia de un osteosarcoma. Ese es el diagnóstico diferencial. Con respecto al condrosarcoma desdiferenciado, recordando que el condrosarcoma diferenciado es toda aquella lesión condrosarcomatosa de alto grado en el cual está acompañado de una lesión benigna o una lesión de menor grado en dado caso, ¿sí? Entonces, vamos a ver imágenes histológicas en uno de los cortes como un fibrosarcoma óseo, pero en otras de las visualizaciones vamos a tener una matriz cartilaginosa con un patrón desdiferenciado bastante abundante, con características malignas, pero a predominio de una lesión condrosarcomatosa. Entonces esto nos da el diagnóstico diferencial directamente hacia un condrosarcoma diferenciado. El carcinoma sarcomatoide metastásico
tiene características histológicas bastante similares, pero con la ayuda de la inmunohistoquímica, y esto nos va a permitir determinar la queratina. Si tenemos queratina, entonces damos el diagnóstico diferencial hacia el fibrosarcoma óseo, y si no, entonces vamos hacia el carcinoma sarcomatoide metastásico. Con respecto a las lesiones como el de iomiosarcoma, estas lesiones también tienen cierta similitud con respecto al fibrosarcoma óseo. Sin embargo, las lesiones no van a ser características en la parte radiológica o imagenológica con respecto al fibrosarcoma óseo. Segundo, en la parte histológica, la inmunohistoquímica y los estudios de microscopía electrónica nos van a permitir determinar la presencia de actina, miosina y de aquellas características que nos dan más el diagnóstico diferencial hacia el leiomyosarcoma. Con respecto al linfoma maligno, son lesiones que también se caracterizan por ser apolilladas o permeativas desde el punto de vista imaginológico, pero cuyo corte histológico son muy características y muy diferentes al fibrosarcoma óseo, con la presencia entonces de esas células redondas que nos dan el diagnóstico diferencial en el linfoma, en los diferentes linfomas. En cambio, en el fibrosarcoma óseo vamos a tener estas células que hemos comentado hasta los momentos, que es el fibroblasto de forma fusiforme, y más que en este fibrosarcoma también estamos hablando de las espinas de pescado, los cuales no vamos a ver en el corte histológico del linfoma maligno. Quimioterapia y cirugía, algunos reportan la utilización de radioterapia, otros no reportan la utilización de radioterapia. Es importante indagar las lesiones preexistentes y subyacentes en estos pacientes. Si existe un antecedente de una enfermedad de Payet, si existe un antecedente de un traumático o de algún tipo de procedimiento quirúrgico donde se utilizó material de síntesis en esta área fibrosarcomatosa, porque esto nos da el diagnóstico también entre un fibrosarcoma primario o un fibrosarcoma secundario. El pronóstico y tasa de supervivencia a los 5 años de 40 al 50% es algo bastante favorable en comparación con respecto a años anteriores, pues en los años 80, de 1980 hacia atrás, el pronóstico era bastante desfavorable con una sobrevida apenas del 20%. El pulmón es el sitio más común para metástasis a distancia, ya que esta lesión sí produce metástasis, y es importante tener en cuenta que esta lesión es bastante agresiva. Para llevar a casa. Estas lesiones son localmente agresivas en general, cuya clínica no es muy característica, pueden asociarse a fracturas patológicas. Los estudios de extensión generalmente son realizados para descartar entidades similares a las mismas y deben estar presentes entre el diagnóstico diferencial del equipo tratante. O sea, siempre debemos de tener en cuenta que debemos de pensar en las lesiones fibrosas en cuando tengamos unas clínicas muy similares, y con estas lesiones que hablamos de formas eh, de formas líticas no tan correspondientes con otras. ¿Ok? Se recomienda que para estos casos el equipo, o sea, un equipo especializado en oncología ortopédica, para poder manejarlo de manera adecuada, porque como ya hemos visto, existen recidivas importantes para las versiones, digamos, benignas o intermedias, y para la versión maligna la sobrevida es bastante mala.